El 24 de mayo de 1919, con 48 años, muere el poeta y escritor mexicano Amado Nervo. Había nacido el 27 de agosto de 1870 en Tepic. Quiso seguir la carrera de abogado y estudió 2 años, pero el quebrantamiento rápido de la herencia paterna lo obligó a volver a Tepic y ponerse al frente de lo poco que quedaba y a trabajar para ayudar a su familia, que era numerosa. Ingresó al cuerpo diplomático, fue embajador de su país en Madrid, España, y en Montevideo, Uruguay. Creó 2 editoriales, escribió novelas. Su primer libro fue El Bachiller y luego Perlas Negras y Místicas de poemas. Tuvo un gran amor, Ana Cecilia Luisa Dalies, que la conoció en París. Su obra maestra es La amada inmóvil, que fue publicada póstumamente, inspirada en la muerte de su amada. Nosotros estamos ligados a la historia de Amado Nervo con un tango que es el hito de Carlos Gardel, es el que creó junto con Lepera. Siempre queda la pregunta si El día que me quieras fue inspirado, el de Pera, porque sabemos que todos que admiraba muchísimo a Amado Nervo. El catalán José Plaja era el traductor, el profesor de inglés de Carlos Gardel, dijo que Amado Nervo, la familia de él, le había dado la autorización a Lepera para que hicieran esa canción. Pero más allá de si era de él, porque aparentemente decía que no él lo era, se dice que ha hecho como una recreación del poema homónimo del poeta azteca, que es El día que me quieras. Hay dos frases que se pueden parecer, aunque el tema sí es el mismo. El día que me quieras tendrá más luz que junio, dice la de Amado Nervo, y la de Lepera dice el día que me quieras, la rosa que engalana. Otra reminiscencia sería, se advierte, la noche que me quieras será de plenilunio, y en la de Lepera dice la noche que me quieras desde el azul del cielo. El resto es completamente diferente. Se dice que se trata de lo que se denomina una paráfrasis. La paráfrasis consiste en decir con palabras más sencillas o con menos tecnicismo las ideas propias obtenidas de un texto determinado. Digamos que Lepera leyó El día que me quieras de Amado Nervo y creó ese tango que para Gardel lo hizo en ritmo lento al principio, largo, más rápido después, como serían los boleros, los incipientes boleros que estaban naciendo en México. Por eso cuando la canción de Amarra dice canción, no dice tango. Es canción, no es tango. Dice canción. ¿Nos quedamos tranquilos? Sin embargo, Carlos Gardel es un ícono de Buenos Aires, sí, y a veces se lo compara con otro ícono de Buenos Aires que es el Obelisco. Total. Sin embargo, Carlos Gardel nunca vio el Obelisco, porque falleció en 1935 y el Obelisco se alzó en 1936 y fue inaugurado el 23 de mayo de 1936 después de 60 días de trabajo. Nada más. Nada más que en 60 días se inauguró el Obelisco. En ese lugar estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, ahí se había izado por primera vez la bandera en 1812. Pero ¿saben por qué se hizo el Obelisco? El Obelisco se hizo conmemorando los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires, don Pedro de Mendoza, allá por 1536, claro.
y cuando llegó 1936 dijeron, algo tenemos que hacer, no hay ni un recuerdo de esta primera fundación, y ahí nomás se hizo un obelisco. Lo hizo el arquitecto Presbich, que fue uno de los grandes arquitectos de aquel momento, sobre todo del movimiento del modernismo arquitectónico, que es aquel que no tenía molduras ni accesorios, muy conocido y con muchos seguidores en aquel momento. Recordemos que el obelisco de Washington había sido inaugurado mucho antes, en 1888, es más alto, pero duró mucho tiempo porque entre el principio y la terminación del obelisco de Washington estuvo la Guerra de Secesión norteamericana. En cambio, el nuestro, aunque un poco más bajo, se hizo solamente en poco más de 60 días. Vamos a escuchar un pedacito de El día que me quieras, con la versión de otro mexicano, pero después lo cambiamos por Goyeneche, ¿vale, Cristian? Y de Buenos Aires nos vamos a Córdoba. Y en Córdoba tenemos un amigo que es el licenciado Carlos Ferreira. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí estamos. Acá estamos hablando de Buenos Aires y del obelisco y del 25 de mayo. Y yo quería ver cómo se veía... Un 23 o 24 de mayo se inauguró, ¿no? El 23 de mayo se inauguró el 23 obelisco. de mayo, sí. Ayer, exactamente ayer. Y mañana será 25. Pero parece que el 25 de mayo fuera nada más que en Buenos Aires. ¿Qué pasaba en Córdoba mientras tanto? Carlos, contanos la Revolución de Mayo, por favor. Claro, no, bueno, vos sabés que acá los cordobeses se enteraron el 27 de mayo de la Revolución y se enteraron antes que muchas provincias porque unos realistas mandaron a un entrerriano de apellido Lavín, con un correo rápido, con lo que en ese entonces le llamaban quemacaballo, que era el sistema de no cambiar los caballos en cada posta, sino entregar el caballo ya moribundo a punto de que le diera un infarto por el cansancio en una posta más alejada. Y bueno, era un sistema muy caro, ¿no? Por supuesto, pero era una forma de que en 2 o 3 días podía haber una noticia de Buenos Aires a Córdoba. Y recién el 27 a la noche, ya primereando el 28 de mayo, se supo aquí en Córdoba, y fue una de las primeras provincias en saberse, que había creado una junta de gobierno, que se había destituido el virrey, y que bueno, que esos acontecimientos sucedían en Buenos Aires. Así que lo primero que hizo los que se enteraron en la ciudad fue avisarle al ex virrey Liniers, que estaba viviendo en Altagracia, hacía unos 9 meses que vivía en Altagracia, le había comprado la antigua estancia de los jesuitas, la había comprado como residencia de descanso, luego que se retira, luego que es desplazado por el nombramiento que la Junta de Sevilla hace de Cisneros. Y bueno, y ahí se producen una serie de
de reuniones que dan entre el 28 de mayo y el 1 de junio, que bueno, ya se forma el grupo antirrevolucionario, que van a ser, bueno, atrapados en el norte de Córdoba y ajusticiados por Castel y French en el sur de Córdoba, ¿no? Así que se dio ahí todo bastante rápido, entre el 27 de mayo a la noche que llega la noticia, los primeros días de junio que se arma el grupo contrarrevolucionario, encabezado por Liniers y por el gobernador Gutiérrez de la Concha, y bueno, y son fusilados el 26 de agosto en Cabeza de Tigre, al sur de Córdoba, en el límite con la provincia de Santa Fe. ¿Y el resto de la población qué pensaba o no estaba al tanto? Era nada más que entre los cabecillas. Bueno, hay mucho diálogo y mucho estudio sobre las repercusiones en los sectores populares de este tipo de acontecimientos revolucionarios que en principio significaron un cambio político nada más y no mucho más de eso. Hay así como corrientes por allí muy nacionalistas o muy nacional progresistas, ¿no? Porque también recordemos que en la historiografía argentina hay una corriente nacionalista de derecha conservadora católica muy fuerte, pero también hay otra corriente nacionalista un poco más progresista que habla que, por ejemplo, la cantidad de deserciones que tuvo los 200 milicianos que había logrado juntar Liniers en su escapada al norte de Córdoba, cuando se entera que venía Castelli con Vieites y el ejército auxiliar que iba al Alto Perú. Ellos van a buscar más gente al norte de Córdoba y entre medio desertan un montón de soldados, que eran sectores populares, por supuesto, con sábados para eso, y bueno, ellos dicen que esa deserción era porque estos soldados podían intuir que había un cambio de gobierno y que podía ser beneficioso para sectores populares terminar con los privilegios de las castas coloniales. No obstante, no sabemos, y yo te digo a ciencia cierta, más allá de lo que uno pueda querer o pretender o deducir, a ciencia cierta no creemos que los sectores populares del interior del país hayan tenido mucha noción de lo que el cambio significaba hasta que vieron pasar los ejércitos y empezaron a reclutar soldados y a hacer las levas forzosas. Hasta ese momento no creo que el cambio, que eso fue recién para septiembre, octubre de 1810, no creo que los sectores populares hayan notado mucho el cambio, ¿no? Claro, acá desde Buenos Aires se hace mucho hincapié, o se hizo mucho hincapié en el bicentenario de 1810, pero ahora nos aproximamos al otro bicentenario, así es, al del 1816. Uh-huh. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero tenemos que decirle a la audiencia que escuche tu programa y que es audiencia instruida por el tipo de programa que ustedes hacen, que recordemos que el Congreso de Tucumán fue mucho más que la Declaración de la Independencia. Primero eso, el Congreso empezó a funcionar el 24 de marzo, trágica fecha, 180 años después. Sí, sí, marcada, sí. Sí, 160 años después. El 24 de marzo de 1816 y finalizó sus sesiones con la renuncia de todos los diputados, prácticamente con el cierre del Congreso por la disolución de las autoridades nacionales en abril de 1820. O sea que fue un congreso que duró casi exactamente 4 años. Uh-huh. En esos 4 años hizo mucho ese congreso de Tucumán, sesionó en Tucumán hasta 1817, en febrero del 17 se trasladó a Buenos Aires, hubo muchos cambios de diputados, es decir, es una historia muy rica y muy compleja, mucho más que la casita de doña Francisca Bazán de Laguna, los muebles del gobernador Araoz y la Declaración de la Independencia, esa fiesta del 9 de julio. O sea, es bastante más compleja, fue un congreso que no solo declaró la independencia, sino que declaró una constitución en 1819, que aprobó la bandera de Belgrano en 1818, con las modificaciones que hoy conocemos, poniéndole el sol al medio. Es decir, que estamos hablando de un congreso que bueno, declaró una serie de leyes muy importantes que nosotros hoy no le damos importancia, pero, por ejemplo, que los diputados del Congreso solo respondían ante el mismo Congreso, o sea que nadie podía ni hacerle juicios ni molestarlos por sus opiniones, sino solo el mismo Congreso. Es decir, fíjate un acto sumamente, casi se quiere, revolucionario en aquel entonces, que es lo que hoy llamamos los fueros especiales que tienen los parlamentarios, ¿no? O sea que el Congreso también era vivido
con muchas dudas. Vos recordás, acá y es muy gracioso, aquí en Córdoba y en Mendoza las cartas de San Martín, o en Córdoba las cartas de Díaz, son muy elocuentes con respecto a las dudas que generaba la derrota en Sipe en noviembre del 15, las noticias que llegaban de las peleas de Rondó con Güemes en Salta y en Jujuy, los problemas de Artigas en el litoral. Es decir, había mucha expectativa. Personalmente, yo creo que el Congreso tenemos que estudiarlo un poco más. Hay muchas opiniones interesantes ahí, desde discusiones como que Godoy Cruz fue el único diputado que pidió una república, el único de los 33 diputados que pidió una república, es un dato interesante. Saber que el mismo Congreso es el que envió delegaciones para parlamentar con Artigas, para apaciguar a Güemes y a Rondó en el norte, las cartas de San Martín a Godoy Cruz diciéndole que se declare de una vez la independencia, porque si no, él en Chile no va a ser libertador, sino que va a ser invasor. Fíjate que claro. La propuesta que dice San Martín. Por eso te digo que es un congreso que, si uno lo mira desde el interior y desde todas las propuestas que hubo, Serrano, nada más ni nada menos que Serrano, uno de los presidentes del Congreso, la presidencia del Congreso cambia una vez por mes, declaró dos independencias, declaró en 1816 la de las Provincias Unidas y en 1825 la independencia de Bolivia. Darregueira era el delegado fundamental de la élite porteña para que el Congreso no hiciera nada, absolutamente nada más que pelearse con Artigas. Entonces, digo que hay una gran diversidad. Lo que te conté recién de Godoy Cruz como el único republicano, es interesante. Yo digo de que son detalles que a la audiencia hay que contarle para que sepan que el Congreso de Tucumán fue mucho más que la Declaración de la Independencia. Por ejemplo, la Constitución del 19 no es tan conocida. No es tan conocida y es muy criticada. Mira, yo disiento mucho por ahí con algunos colegas que tuvieron mucha prensa en algún tiempo, porque muchas veces leen sin contextualizar o directamente no leen y se basan en interpretaciones de otros. La Constitución de 1819 no era monárquica, como se dice, creaba un poder ejecutivo fuerte y a la vez, a lo mejor sí, era unitaria, pero nosotros tenemos que pensar que por el unitarismo estaban todos los grandes próceres. A ver, es muy gracioso escuchar a algunos colegas míos halagar a Belgrano y a San Martín y a Castelli. Si Castelli no hubiese muerto en el 12, Castelli hubiese mandado a fusilar a todos los caudillos del interior de una. Sí, o sea, era bastante jacobino, le decían, ¿no? Sí, le decían jacobino, incluso a Moreno también, viste que en las paredes del costado de la Catedral de Buenos Aires, el 28 de mayo de 1810 apareció una leyenda escrita que decía Moreno jacobino, ¿no? Sí, pero fíjate vos que todos los que dicen que sí, que San Martín, que Belgrano, que San Martín y Belgrano, que viven en un país unitario. Ser unitario no es un pecado. O sea, la mitad de los países de América Latina son unitarios, la otra mitad son federales, semifederales. Entonces, no es que ser unitario es un pecado. Claro. Ser federal es la gloria ni la panacea. No estoy diciendo que uno sea bueno y otro malo. Simplemente estoy diciendo que que por allí se malinterpretan algunas cosas que realizó el Congreso de Tucumán, que le tocó realmente bailar con la más fea. Empezó a sesionar con las noticias recién llegadas de la derrota de Sipe, con la noticia de la enorme flota de 10.000 soldados que había mandado Fernando VII para tomar Buenos Aires, que al final desviaron para Caracas, pero que esa estaba destinado a ti, y no sé qué hubiese sido si esa flota llegaba a Montevideo como era la previsión. Y tuvo que sesionar con gravísimos problemas en el litoral, con una lucha interna entre Güemes y Rondó. Tuvo el buen tino de nombrar un director supremo con un carácter de poder ejecutivo fuerte, que fue Pueyrredón, para que logró organizar la provisión de elementos para el Ejército del Norte y para el Ejército de los Andes. En ese momento nuestras pobres provincias unidas estaban sosteniendo dos monstruosos ejércitos como era el de los Andes y el del Norte. O sea que el Congreso de Tucumán es más complejo y más rico históricamente que lo que normalmente se lo tiende a reducir a la Declaración de la Independencia y a la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, ¿no? Voy a volver, porque ya estamos cerrando, Carlos Ferreira. Magíster,
Magíster Atilio es licenciado en Historia, porque para que sepan nuestros oyentes la calidad de invitados que traemos. Quiere decir que no te hemos presentado, perdón. Calidad es la chica Bianchi que estaba hoy de compañera. Ah, lo escuchaste, muy bien, muy bien. Eso es calidad, no lo mío. Lo de ella es calidad. No, por favor. Lo tuyo es la faceta histórica necesaria antes de un 25 de mayo. Volvemos al cholulismo. ¿Qué pasó con las cintitas de French y Beruti? Se está hablando mal de eso ahora. ¿Cómo viene la mano? Y bueno, es que en realidad en las cintas de French y Beruti, o sea, la escarapela la creó Belgrano. O sea, no la inventaron French y Beruti, sino que French y Beruti, hay una carta muy buena de un comerciante de Buenos Aires que el 27 o el 26 de mayo le manda a su primo comerciante en Montevideo. Está buenísima la carta, una carta espectacular, donde el tipo le dice, acá se ha declarado un nuevo gobierno y han destituido al virrey, dice el comerciante, claramente, pero realista, dice, y nos quieren hacer creer de que van a gobernar a favor del rey. Esto lo dicen el 26 de mayo. El 26 de mayo hay un español que le escribe a su primo en Montevideo diciéndole, y nos quieren hacer creer que van a gobernar en nombre del virrey cuando sabemos que son unos subversivos y cosas por el estilo. Y dicen, todo esto fue posible por la patraña que generó un tal Arzac, que era el dueño de la imprenta, el jefe de la imprenta, que en vez de hacer 200 tarjetas hizo 500 para la invitación del correo y eso del cabildo, y eso permitió que fuera más gente. Y dice, ya hay un tal French, empleado del correo, y un tal Beruti que no es nadie, así pone, un tal Beruti que no es nadie, que andan con un montón de gente y matones impidiendo que los españoles entren a la plaza. O sea, la carta es clarísima, y dice, al final dice, este French y este Beruti, que no son nadie, andan repartiendo una cinta blanca y roja para los españoles y una blanca y azul para los americanos como símbolo de unión. O sea, no crearon la escarapela y repartían dos tipos de cintillas, una blanca y roja y otra blanca y azul. O sea que no es una mentira, pero también es una exageración un poco. Yo creo de que a French y a Beruti, lo que pasa es que aquí entra a jugar toda la amplia descendencia familiar que tuvieron ambos, y acá termino, hay que recordarlos como los verdaderos artífices de la parte, diríamos, dura, casi criminalística de la revolución. Sin ellos, sin sus cuchillos y sin sus pistolas, la revolución de mayo no se hubiese llevado. Bueno, Carlos, esto da para otro programa. Da para otro programa, la parte más interesante. Te volvemos a llamar, Carlitos Ferreira, y siempre es un placer escucharte. Por favor, voy a estar en Buenos Aires del domingo al martes, así que nos vemos. Dale, nos ponemos en contacto, dale. Dale, un abrazo, saludo a la audiencia. Gracias, saludos para vos y tu familia. Gracias, Chao. hasta luego. Hasta la próxima. Y nos despedimos hasta el próximo martes a las 20 horas, aquí en Te Cuento.